Bueno, me presento. Mi nombre es Andros, soy un biólogo español y una de mis pasiones es montar mariposas, es decir, em, básicamente una imagen vale más que mil palabras, así que montar una mariposa es pasar de esto, es decir, una mariposa que está muerta y está seca, no se puede hacer nada con ella, a esto, a esto. Es un cuadro con mariposas. Una vez están montadas, que serían cuando están así con las alas abiertas, podemos también hacernos una colección. Y yo en mi caso pues hago ambas cosas. El primer paso para hacer este proceso es tener obviamente la mariposa. Si en vuestro país es legal recolectarla del medio ambiente, pues entonces no tenéis problema. Y además no os va a hacer falta rehidratarla porque cuando la cojáis va a estar ya hidratada porque la acabáis de matar, obviamente. Pero si vivís en un país como yo, en España, que no se permite la captura de mariposas, pues entonces deberéis comprarlas por internet, que es lo que hago yo. Y os voy a enseñar el primer paso de todo el proceso, que sería conseguir que una mariposa que está seca y con la que no podemos trabajar esté rehidratada. Básicamente estará como si la acabásemos de coger del campo. ¿Cómo es este proceso? Pues es como sigue. Necesitamos un tupper, un simple tupper de una tienda del todo al 100. Ya veis que no tiene nada extraño. Nada más. Os recomiendo que el tupper tenga una rejilla como esta. Así. ¿Vale? Si no la tiene no pasa nada, pero si la tiene, muchísimo mejor. Vamos a necesitar también, eh, yo uso en mi caso servilletas, pero también podéis usar Kleenex o podéis usar papel del baño. Lo mejor son servilletas. Y obviamente necesitamos también la mariposa. Una vez tenemos eso, ya podemos empezar el proceso, que básicamente sería, cogemos la mariposa o las mariposas, con muchísimo cuidado, hay que saber cómo sujetarlas porque las mariposas cuando las compréis por internet van a venir en triángulos de papel como este. Son simples triángulos de papel, ¿de acuerdo? Es papel cortado y doblado. Y aquí dentro está la mariposa. Entonces hay que saber cómo abrirlo, que es muy simple, tiene unas lengüetas y es automático. Pero dentro está la mariposa que está seca y es extremadamente frágil. ¿Cómo la cogemos? Bien así, con pinzas. Justo de esa parte, de esta parte también se puede coger. El cuerpo es la mejor parte para cogerlas. Y si queréis cogerlas con la mano, cogedla de aquí. Esas son las venas más fuertes de sus alas. No tengáis miedo de cogerla de ahí, porque no vais a ocasionar ningún daño y prácticamente ninguna escama se va a quitar por tocarla de ahí. Además, las mariposas cuando están secas es muy difícil quitarles las escamas. Eso sí, fijaos cómo la estoy cogiendo. No apoyéis todo el dedo sobre el ala y no apretéis de más. La sacamos del envoltorio y la ponemos en el fondo del tupper, ¿de acuerdo? La ponemos así, en el fondo del tupper. Nada más. A continuación,
ponemos la rejilla justo encima, así, al revés. Vale. No tengas miedo porque la mariposa no está aplastada, ¿vale? No está aplastada, la rejilla no pesa tanto. Una vez lo tenemos así, vamos a crear la atmósfera húmeda, justo por encima de las mariposas. Y es para eso para lo que queríamos el papel, servilletas o lo que sea. Lo mojamos con agua tibia, ¿vale? Lo apretamos, tenemos que apretarlo y escurrir toda el agua que podamos. Y luego hacemos así, poco a poco, hasta que recupere el tamaño original. Extendemos los papeles y tiene que cubrir toda el área de la caja. Intentad escurrir la máxima cantidad de agua posible. De forma que quedaría la mariposa aquí abajo, la rejilla y por encima el papel húmedo. Ya lo único que queda es esperar. Tapamos el tupper. En aproximadamente unas 24 horas debería estar. Si las mariposas son muy grandes, puede incluso tardar 2-3 días, pero no las dejes más tiempo porque puede aparecer moho en los ejemplares. Esta mariposa que os acabo de enseñar ya la tengo desde hace 3 días. Y la tengo desde hace 3 días para que veáis cómo es una mariposa, cómo saber si ya está rehidratada. Primero voy a enseñaros cómo es el tacto y la manipulación de una mariposa que está completamente seca para que veáis la diferencia, ¿de acuerdo? Además voy a aprovechar para prepararla también. Esta mariposa es una de las más grandes del mundo. Fijaos, el triángulo es enorme, ¿de acuerdo? Y no sé si se ve bien, pero en fin, está doblado y tiene unas lengüetas. Aquí simplemente vosotros lo veréis, veis la lengüeta, la quita, esta solapa de aquí. Aquí tiene otra. Y ya está, simplemente se abre. Es muy intuitivo. Y la mariposa está dentro, ¿vale? Está muy seca. Cualquier error puede romper una antena. Si se rompe una pata no hay problema. Pero ya os digo que lo peor es que se rompa un ala. Si se rompe un ala, en posteriores vídeos os haré algún vídeo para explicar cómo se puede solucionar. Pero no es sencillo. Y aquí mi vendedor pues nos ha puesto la mariposa. Está aquí dentro en una servilleta. Dentro del triángulo. El triángulo ya está vacío. Y la mariposa está dentro. No, aquí está la mariposa. ¿De acuerdo? Es una hembra de Argema mitrei, la mariposa cometa de Madagascar. El macho tiene unas colas que llegan hasta aquí. Vale. Entonces, os he dicho, hay que sujetarlas. Las sujetáis por aquí, no pasa nada, ¿vale? Por estas venas, que además en esta mariposa son enormes. O la agarráis por el cuerpo, ¿vale? No la cojáis por aquí, ni mucho menos por una cola, ni por aquí, ¿vale? No lo hagáis. Y ahora, tal y como hemos hecho con la otra mariposa, simplemente abrimos y la ponemos dentro y a esperar. La podemos poner junto dentro del triángulo, cortamos las 3 esquinas del triángulo y la mariposa la volvemos a poner dentro, porque así el proceso se ve favorecido al haber una segunda atmósfera húmeda
que se va a formar justo alrededor de la mariposa gracias al triángulo, aparte de la que hay encima de la rejilla. El proceso irá un poco más rápido, es mejor. Ahora, ¿cómo saber si, pasado el tiempo, la mariposa o polilla en este caso está rehidratada? Estoy diciendo que esta no está rehidratada, está completamente seca. Luego vamos a ver si es verdad, ¿de acuerdo? El primer paso es cogerla justo de ahí. Veis que las alas empiezan, la base de las alas es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí. Pues justo ahí vamos a apretar. Estoy apretando. Pero ¿veis algún movimiento? No hay ningún movimiento. Y no lo hay porque los músculos están secos, no hay nada de agua. La mariposa está completamente seca. Otra cosa que hay que hacer es cogerla de aquí y mover el cuerpo. Si intentáis mover el cuerpo, como yo lo estoy haciendo, pero veis que no se mueve, no está rehidratada. El último paso que hay que hacer es poner justo así cerradas. Yo recomiendo este otro tipo de pinzas. Las pinzas cerradas por dentro de las alas, así, e intentar abrirlas. ¿Veis que? ¿Vale? ¿Veis que prácticamente no se abren más de ahí? Luego, eso nos está diciendo que necesita ser rehidratada. Está un poco rota por una parte, pero... No, no está rota. Está... Simple, tiene una doblez en el ala, vale. Ahora la pondríamos y a esperar. Y ahora os voy a enseñar la que ya está rehidratada, para que sepáis cómo saber si ya está rehidratada. Vale. Aquí la tenemos nuevamente, la mariposa atardecer de Madagascar. Vamos a hacer los mismos pasos. Primero la cogemos así, justo en el tórax, base de las alas y apretamos. Vamos a ver si las alas se abren. Las alas se están abriendo a la perfección. Es así como se tienen que abrir, ¿de acuerdo? Cuando dejo de presionar, se vuelven a cerrar ligeramente. Siguiente paso. Vamos a comprobar que tenemos movilidad hacia arriba de las alas anteriores. Cogemos el cuerpo y giramos. Hay mucha movilidad. Movilidad completa. Y el último paso es, voy a hacerlo así para que lo veáis, meter las alas, meter las pinzas así, justo así, y abrir las alas. Un lado y otro. Si se abren más o menos hacia aquí, hacia así, incluso más abajo, ya podemos decir que están preparadas para ser montadas. Fijaos que incluso se ha quedado con la forma de la que la acabo de abrir. Está más húmeda, imposible. A veces, cuando ha pasado el tiempo, podemos notar que algunas partes del ala siguen estando un poco duras, pero esto tiene fácil solución. Vamos a ir a la farmacia, porque por lo menos es ahí donde la he comprado yo, y vamos a adquirir una aguja de 10 mililitros como la que usan las personas diabéticas. Como esta, es perfecta. Vamos a poner agua tibia en un vaso y la vamos a coger con la jeringuilla.
Este proceso se lo voy a explicar con la mariposa grande para que se vea mejor. ¿De acuerdo? Fijaos muy bien en qué parte hay que inyectar el agua. Porque hay que inyectar el agua en el cuerpo, no vale cualquier parte. ¿Vale? Si esto es el abdomen y esta parte de aquí donde están las alas y las patas es el tórax, queremos inyectarla en el tórax, pero no de cualquier manera. La ponemos así, ¿vale? Lo vais a ver vosotros, pero más o menos en esta zona, más o menos ahí, y tenéis que mirar en esta dirección, o sea, si vosotros estáis ahí, mirad hacia aquí, hacia esta zona, más o menos, y vais a ver que es una zona que está articulada, porque es el punto donde se une el tórax con el abdomen, que es esto. Luego la jeringuilla la vamos a meter justo ahí. No sé si se ve bien. Justo ahí dentro. De forma que cuando la metamos así, ahí, por dentro del cuerpo de la polilla, el agua, o sea, la punta va a llegar hasta aquí dentro. Perdón, hasta aquí, en el centro, que es el tórax. Vamos a soltar lentamente el agua hasta que empiecen a salir gotas por el cuerpo de la mariposa. Cuando eso pase, ya no necesitamos inyectarle más agua. La cogemos, esperamos unas 10 horas más o menos y es casi segura 100% que cuando la volváis a abrir estará preparada para ser montada. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. En la próxima entrega os explicaré cómo hay que montar la mariposa una vez está rehidratada.